Bueno, creo que podemos empezar. Hola, buenos días. Mi nombre es Lourdes Armesto y soy la jefa de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación. Vamos a dar inicio a este webinario para explicarles las características y las novedades de la convocatoria de transmisiones 2024, que son proyectos de I+D+I en líneas estratégicas dentro del programa estatal del nuevo programa estatal y dentro de las misiones de ciencia e innovación. Indicarles que tanto la presentación como todo el webinario será grabado y estará disponible en la página web de la agencia pues mañana o pasado, con lo cual podrán consultarlo. Y también indicarles que a lo largo de la presentación recopilaremos aquellas preguntas que se vayan incorporando en el chat, preguntas por favor generales y que se intentarán contestar pues, de forma más o menos agrupada al final de toda la presentación. Muchas gracias por su presencia y espero que sea útil el seminario, el webinario, y doy la palabra a Marian Ferre, que será la persona de la agencia, la jefa de su división de programas temáticos científico-técnicos, que será quien expondrá esta convocatoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Voy a compartir la presentación. Bueno, buenos días a todos. Como ya ha indicado Lourdes, vamos a dar a conocer las características de la convocatoria Transmisiones 2024. Esta iniciativa de Transmisiones 2024 es una acción que se ejecuta de forma compartida en colaboración entre CDTI y la Agencia Estatal de Investigación, y en la que se coordina la financiación de agrupaciones de organismos de investigación y de agrupaciones de empresas que colaboran conjuntamente en un proyecto de desarrollo de I+D+I que da respuesta a desafíos identificados en las prioridades temáticas que se definen en esta convocatoria. Esta convocatoria está dirigida a unos topics concretos que veremos más adelante. La iniciativa está en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027, recientemente aprobado, y las ayudas se van a canalizar a través de las líneas de proyectos de I+D en líneas estratégicas correspondientes al Programa Estatal de Transferencia y Colaboración, y la línea de misiones de ciencia e innovación correspondiente al Programa Estatal para catalizar la innovación y el liderazgo empresarial. Esta convocatoria está dotada con un presupuesto de 40 millones de euros en forma de subvención para la Agencia Estatal de Investigación y 70 millones de euros en forma de subvención también para CDTI. Esta convocatoria tiene de especial que tiene que tener una presentación de la solicitud en 2 ventanillas. Hay una memoria única del proyecto, porque estamos hablando de un único proyecto en el que colaboran agentes de investigación y empresas, pero con la salvedad de que los organismos de investigación van a ser financiados por la Agencia Estatal de Investigación y las empresas por el CDTI. Por lo tanto, esa memoria única del proyecto ha de presentarse a las 2 ventanillas, a la ventanilla de la Agencia Estatal de Investigación y a la ventanilla del CDTI. Las características de los proyectos son los que aparecen a continuación. Como decíamos, es una actuación coordinada en la que colaboran agentes de investigación y empresas. Las vamos a llamar agrupaciones de investigación y agrupaciones de empresas. Las agrupaciones de investigación, como he dicho, estarán apoyadas por la Agencia Estatal de Investigación y las agrupaciones de empresas por el CDTI. Es una condición indispensable que una vez que se realiza la evaluación, tanto las agrupaciones de investigación como las agrupaciones de empresas hayan sido elegibles para ser financiadas. Si en una de las 2 ventanillas una de las agrupaciones no recibe financiación, el proyecto no podrá seguir adelante. Esto es una condición indispensable. Los proyectos deben de estar enfocados a las prioridades temáticas que se recogen en la convocatoria, como indicaba y que veremos a continuación, y solamente deben dirigirse a una de las prioridades temáticas. No puede presentarse el proyecto a varias de las mismas. Estos proyectos son proyectos que tienen una combinación de investigación industrial y de desarrollo experimental,
En el caso de las agrupaciones CEDETIS, al menos el 5% del presupuesto elegible debe de ser investigación industrial y, como decimos, son proyectos en colaboración efectiva por varias entidades beneficiarias. La ayuda, como hemos indicado, es en todos los casos en forma de subvención. Los proyectos tienen que tener una duración, digamos, igual en ambas ventanillas. O sea, en los proyectos de las agrupaciones de empresas, la parte del proyecto de agrupaciones de empresa y la parte del proyecto de agrupaciones de investigación tienen que acabar a la misma vez. Esto significa que en el caso de que haya alguna prórroga, esa prórroga debe de ser, digamos, consensuada por ambas entidades para que los proyectos acaben al mismo tiempo. Recordemos que estamos hablando de un único proyecto, con lo cual no tiene sentido que acabara una parte antes y una parte después. No se podrá subcontratar entidades beneficiarias que formen parte de la misma agrupación a la que se pertenece, o bien a los agentes de investigación, o bien a las de empresas, o que concurran en el proyecto en alguna de las agrupaciones, digamos, de la otra ventanilla. Es decir, las agrupaciones de la Agencia Estatal de Investigación no podrán subcontratar a entidades que pertenezcan a la agrupación de empresas y viceversa. En el caso de que el seguimiento científico, técnico o económico que se lleve a cabo bien por el CEDETI o bien por la agencia del proyecto ejecutado en una de las dos agrupaciones, por cualquier circunstancia se determine que tiene que finalizar anticipadamente, esto conllevará la finalización del proyecto. O sea, es decir, sin una de las partes, sin la parte empresarial o la parte de investigación, el proyecto no puede seguir adelante. ¿Qué entidades pueden ser beneficiarias de Transmisiones 2024? Pues en las agrupaciones de la Agencia Estatal de Investigación pueden ser beneficiarias los organismos públicos de investigación que se definen en la Ley de la Ciencia, en las universidades públicas, sus institutos universitarios y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+I. Las entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro que están vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollan actividades de I+D+I. Los institutos de investigación sanitarias acreditados según el Real Decreto 279/2016 sobre acreditación de institutos de investigación biomédica o sanitaria y normas complementarias. Los centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica que estén inscritos en el registro de centros creado en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Otros centros públicos de I+D+I con personalidad jurídica propia que en sus estatutos o en su objeto social o en la normativa que les regulen tengan la I+D+I como actividad principal. Los centros privados de I+D+I sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia que tengan definida en sus estatutos o objeto social o en la normativa que les regule la I+D+I como actividad principal también. Y de conformidad pues, a nuestras bases reguladoras también podrán ser entidades beneficiarias los centros de investigación y desarrollo a que se refiere a la disposición adicional 14ª de la Ley de la Ciencia y los centros públicos de I+D+I de investigaciones agrarias o alimentarias dependientes de las comunidades autónomas integrados en el INIA y otros centros y otros órganos análogos que desarrollen actividades de I+D+I y si alguno de ellos careciese de personalidad jurídica propia, constará como beneficiaria de la administración pública a la que pertenezca. En el caso de las agrupaciones CEDETI, pues todas las empresas, independientemente de su tamaño, grandes, medianas y pequeñas, serán los beneficiarios de las ayudas. ¿Cuáles son los requisitos principales de los proyectos? En el caso de la agrupación de agentes de investigación, es decir, la agrupación que va a ser apoyada por la Agencia Estatal de Investigación, ha de presentarse un presupuesto mínimo de 600.000 euros en costes directos. A esto luego se le añadirán los costes indirectos, como veremos a continuación. La duración de los proyectos serán de 3 o 4 años y van a comenzar el 1 de enero del 2025. Al menos tiene que haber 2 entidades de investigación, ya sean públicas o privadas, que pertenezcan a esa agrupación de agencias de investigación. Puede estar liderado esa agrupación por cualquiera de los integrantes, da igual quién sea el que coordine, el que lidere la agrupación de agentes de investigación. La participación mínima
de cada uno de los agentes que forman parte de esta agrupación de investigación, de agentes de investigación, tiene que ser el 10% del presupuesto del proyecto, del presupuesto de la parte que se presenta a la Agencia Estatal de Investigación. El tipo de actividad, como hemos dicho, una combinación entre investigación industrial y desarrollo experimental según el marco europeo. La ayuda va a ser en forma de subvención, en forma de costes marginales para los organismos públicos de investigación y de costes totales para los organismos privados de investigación, y a continuación detallaremos qué significa exactamente esto. Los incumplimientos, pues todos los participantes de esta agrupación responderán a las eventuales obligaciones de reintegro en relación con las actividades que se hayan comprometido a realizar. En caso de incumplimiento de dicha obligación, todos los integrantes de la agrupación responderán solidariamente, y el importe a reintegrar, por supuesto, nunca será superior a la cantidad que hayan recibido. La intensidad de ayuda puede llegar hasta el 100%. Y en el caso de las agrupaciones de empresas que van a ser financiadas por el CEDETI, el presupuesto elegible de la parte, digamos, del proyecto que se presenta a la ventanilla de CEDETI debe de estar comprendida entre de 3 a 10 millones de euros, con un presupuesto mínimo elegible por empresa de 175.000 euros. Los proyectos, como no puede ser de otra forma, tendrán una duración de 3 o 4 años y comenzarán el 1 de enero del 2025, al igual que en las agrupaciones de investigación. El número de socios que habrá en esta agrupación será entre 3 y 8 empresas. El coordinador siempre va a ser una gran empresa o una mediana empresa, y en el consorcio al menos siempre tiene que haber una pyme. De esta parte del proyecto que se presenta a la ventanilla de CEDETI y las agrupaciones de empresas, al menos el 5% del presupuesto elegible tiene que tener la componente de investigación industrial. En ningún caso, ningún grupo de empresas vinculadas o asociadas podrá superar el 70% del presupuesto elegible del proyecto. Esto es una condición del marco europeo por el que se dice que si una empresa supera el 70% del presupuesto de un proyecto, ya deja de haber colaboración. La intensidad de ayuda, en este caso, van a tener unos límites del 65% para las grandes empresas, el 75% para las medianas y el 80% para las pequeñas, según el marco europeo. La intensidad de ayuda que se va a aplicar en CEDETI, pues va a ser para cada proyecto beneficiario una media ponderada en función del reparto del presupuesto entre cada tipo de actividad, ya de la parte esa que decíamos que tiene que haber de investigación industrial o de desarrollo experimental. Y la intensidad máxima de ayuda que corresponde al beneficiario y a la actividad, pues será determinada en función de este equilibrio. Los incumplimientos, pues en este caso también hay una responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento de alguno de los compromisos que se han establecido. En este caso, las ayudas tienen efecto incentivador, ya que, bueno, pues al estar regido por el marco europeo, por ser ayudas a empresas, se dice que antes de comenzar la actividad no puede haberse iniciado la actividad ni ningún gasto relacionado con la misma. En este caso, las ayudas son incompatibles durante su periodo de ejecución con cualquier otra ayuda pública de ámbito europeo, estatal o autonómico que tengan idénticos objetivos y finalidad. En el caso de las empresas, podrán recibir un informe motivado que emitirá CEDETI por el hecho de haber recibido una ayuda de este estilo. Ahora vamos a pasar a detallar ya en concreto los gastos elegibles en el caso de las agrupaciones de investigación, las agrupaciones que van a ser financiadas por la Agencia Estatal de Investigación. Hemos dicho que tendremos una modalidad de costes marginales para las entidades públicas y de costes totales para las privadas. Pues bien, en el caso de los organismos públicos de investigación, de la ley que se contemplan en la Ley de la Ciencia, las universidades públicas, los institutos de investigación sanitaria, las entidades de derecho público y otros organismos públicos de I+D, cuyos presupuestos consoliden con los presupuestos generales del Estado o con los de las comunidades autónomas, y asimismo, las fundaciones, independientemente de su carácter público o privado, que estén vinculadas o dependan de las universidades públicas, organismos de investigación públicas y hospitales públicos, las ayudas se van a conceder en forma de costes marginales. Esto quiere decir que no serán susceptibles de ayuda los gastos de personal propio financiados con cargo al capítulo 1, a los de gasto de personal del organismo o la entidad a la que estamos refiriéndonos, salvo que sean gastos derivados
de contratos formalizados al amparo del artículo 23 bis de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se refiere a la contratación de investigadores con carácter laboral. No obstante, aunque no sean financiables los gastos propios del personal propio en esta modalidad de costes marginales, se deben de incluir en el presupuesto que se presenta a la ventanilla de la Agencia Central de Investigación, ya que estos van a computar para el cálculo de la participación, de los requisitos de participación que veíamos del 10% mínimo de participación en el proyecto. Una nota a resaltar es que tienen la consideración de entidades públicas las entidades que, con independencia de su naturaleza jurídica, formen parte del sector público institucional y estén inscritas en el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Bueno, dicho esto, además del personal propio, que ya sabemos cómo hay que imputarlo, se pueden, dentro de los costes directos que se admiten en esta convocatoria, pues tenemos los costes de contratación de personas que se dediquen al proyecto, que este personal pues será contratado bajo cualquiera de las modalidades de contratación acorde con la ley vigente y conforme al porcentaje de dedicación al proyecto que conste en ese contrato o en la adenda correspondiente. Se financian los costes de movilidad directamente vinculados con el proyecto y con las personas que participan en el mismo, los costes de adquisición, alquiler, arrendamiento financiero, mantenimiento y reparación de activos materiales como instrumental, equipamiento científico, técnico, informático, material bibliográfico y otros elementos necesarios que sean directa y exclusivamente vinculados con la ejecución del proyecto. Los costes de adquisición de material fungible, suministros y productos similares en la medida que se utilicen para el desarrollo del proyecto y en cualquier caso están excluidos siempre los materiales de oficina y el material fungible informático. Los costes de adquisición de activos inmateriales, incluyendo programas de ordenador de carácter técnico con vinculación directa con el proyecto financiado. Los costes de solicitud de derechos de propiedad industrial e intelectual generados por el proyecto y otros costes derivados del mantenimiento de los mismos. No serán elegibles los gastos de ampliación o renovación de aquellas patentes no generadas durante el proyecto de ejecución del proyecto. Los costes de bancos de datos, uso y gestión de repositorios de datos y bibliotecas técnicas relacionadas con el proyecto. Los costes de computación relacionados con el proyecto también, otros costes derivados de asesoramiento, realización de estudios en materia de I+D+I, difusión, publicidad y patrocinio e internacionalización de las actividades científicas y técnicas, los costes de publicación y difusión de resultados del proyecto financiado, incluidos aquellos que pudieran derivarse de la publicación en revistas de acceso abierto que cuenten con procedimientos de revisión por pares internacionales reconocidos, y se incluyen los gastos de revisión de manuscritos y los gastos derivados de la incorporación a repositorios de libre acceso. También se incluyen los gastos derivados de la publicación de tesis doctorales que hayan sido generadas en el proyecto y los gastos de publicaciones derivadas de jornadas científico-técnicas financiadas con cargo al proyecto. Los costes derivados de la formación del personal asociado al proyecto también son financiables, incluyendo los costes inherentes a la preparación de las actuaciones formativas y, en su caso, a las actividades formativas para integrar la dimensión de género en la ejecución del proyecto. En ningún caso se admitirá material de oficina. Los costes de alquiler de sala, traducción, organización de conferencias, eventos, congresos y seminarios para las actividades científico-técnicas directamente vinculadas con los objetivos del proyecto. Los costes de inscripción en seminarios, conferencias, jornadas técnicas especializadas y directamente relacionadas con las actividades de innovación y transferencia de la propuesta de las personas cuya participación en el proyecto se detalle expresamente en la solicitud o en los informes de seguimiento científico-técnico. No se consideran elegibles los gastos de inscripción a congresos. Los costes de utilización de servicios centrales, en el caso de los organismos que así lo requieran. Los costes de utilización y acceso a las infraestructuras científico-técnicas singulares y grandes instalaciones científicas nacionales e internacionales, siempre que dicho acceso no sea gratuito. También se podrán financiar las compensaciones a los sujetos experimentales que no estén vinculados laboralmente con la entidad beneficiaria cuando participen en la ejecución de las actividades objeto de la subvención. Y estas compensaciones se realizarán mediante transferencia bancaria con las deducciones tributarias que correspondan. No se admitirán retribuciones en especie. El gasto derivado del informe realizado por el auditor de cuentas, ya que pedimos las cuentas auditadas, y en este caso pues, se va a permitir un máximo de 2.500 euros por beneficiario para realizar el mismo informe.
La subcontratación también está permitida, siendo subcontratación entendiendo parte de la actividad de I+D, que no puede ser realizada por la entidad que lo solicita. En cualquier caso, la actividad que se subcontrata no puede ser superior al 50% del presupuesto del participante que la solicita. Y cuando para cada entidad beneficiaria la actividad concertada con terceros, o sea, esta subcontratación exceda el 20% del importe de la ayuda que se les concede y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará concedida a aquel que el contrato celebre por escrito, sea enviado y previamente autorizado por el órgano concedente, es decir, por la agencia. No se podrá, recordamos, lo que decíamos al principio, subcontratar con las mismas entidades beneficiarias que forman parte de las agrupaciones tanto de la Agencia Estatal de Investigación como las agrupaciones de empresas del CEDETI. En el caso de las entidades privadas de I+D, en este caso decíamos que la ayuda será en forma de costes totales. Los costes susceptibles de ayuda son los mismos que acabamos de ver para las entidades públicas, con la salvedad de que en este caso sí se puede financiar los costes del personal propio si están relacionados con la actuación. En tal caso, en el contrato o la adenda deberá indicarse el porcentaje de dedicación al proyecto de la persona. En caso de que no sea posible tramitar una adenda del contrato que se tenga, donde se indique el porcentaje de dedicación al proyecto, se deberá disponer para cuando pueda ser requerido, tanto por parte del órgano concedente como por el informe de auditor, un documento firmado por el responsable legal de la entidad y por el trabajador, donde conste la dedicación al proyecto y que justifique el porcentaje de dedicación al proyecto por el personal propio. Además de los 600.000 euros máximo que se pueden, aparte de los costes directos con ese presupuesto de 600.000 euros mínimo que hay que presentar a la ventanilla de la Agencia Estatal de Investigación, tendremos una partida dedicada a los costes indirectos. Es decir, sobre los costes directos concedidos se calculará un porcentaje del 25% que será concedido en forma de costes indirectos. Si hablamos del seguimiento científico-técnico, tendrá un informe intermedio en el plazo máximo, que habrá que presentar en el plazo máximo de los 3 meses, contados a partir del mes en el que se cumplan los 2 primeros años de ejecución del proyecto. Y un informe final que se presentará en el plazo de 3 meses, contados a partir del momento en el que se cumpla el periodo final de ejecución del proyecto. Además, junto con el informe final, habrá que presentar una declaración responsable firmada por los representantes de las 2 agrupaciones, tanto de las agrupaciones de investigación como de las agrupaciones de empresas que financia CEDETI, en la que se reflejen los principales hitos de la actuación coordinada y la no presentación de esta declaración será causa de reintegro total de la ayuda. En el caso del seguimiento económico habrá un solo informe que se va a presentar al final de la ayuda con el contenido que se especifica pues, en la convocatoria que está publicada y que se debe presentar entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año inmediatamente posterior al del fin de ejecución del proyecto. Si existe una resolución en la que se concede una prórroga, ahí se indicará cuál es la fecha fin para dicha presentación de la justificación económica. Estas ayudas son en forma de subvención, podrán estar financiadas con el fondo FEDER, con el Fondo Europeo FEDER. Va a haber un presupuesto de 40 millones para la convocatoria por parte de la agrupación Agencia Estatal de Investigación, como veíamos al principio, y toda la concesión, todo el pago se va a producir en el momento en el que se conceda la ayuda. Estas ayudas son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración pública, entes públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre que no se supere el coste de la actividad o que, de acuerdo con su normativa reguladora, fueran incompatibles. Los criterios con los que se van a evaluar estos proyectos para las agrupaciones de investigación son los que aparecen en pantalla: calidad, viabilidad y potencial de transferencia de la propuesta, que se va a puntuar entre 0 y 40 y va a tener un umbral de 30 que habrá que sobrepasar para que siga procediéndose a la evaluación del mismo. La capacidad científico-técnica y económica de la agrupación, que se valorará de 0 a 20. El impacto esperado de los resultados se valorará de 0 a 30, también con un umbral de 20 que hay que superar. Y la adecuación al presupuesto solicitado se va a valorar entre 0 y 10. El desglose
de estos criterios están publicados en la convocatoria para que se conozca exactamente qué es lo que se va a valorar cada vez que se aplique uno de estos criterios. Y como decíamos, esta convocatoria está enfocada a prioridades temáticas, en concreto son 8, que son las que aparecen a continuación y que también en la convocatoria están desarrolladas para que se pueda conocer con más detalle qué se pretende financiar en estas líneas. La primera es el impulso del desarrollo de una industria de fusión española, hablando del desarrollo de tecnologías para avanzar en el camino hacia la fusión. El segundo es energías para el siglo XXI, impulso a los combustibles avanzados, fuentes de energía de base biológica y combustibles sintéticos desarrollados a partir de CO2 capturado. El tercero, el impulso de la economía circular, singularmente reciclaje y valorización en el ámbito de las energías renovables y almacenamiento energético. El cuarto, el impulso del IoT y el Edge Computing seguros, así como las tecnologías profundas de naturaleza transversal vinculadas para avanzar hacia la fábrica autónoma. El quinto, los desarrollos para la preservación y usos sostenibles en costas y océanos en un contexto de cambio climático coexistente con usos tradicionales y actividades emergentes. El sexto de los topics va enfocado a impulsar la mejora genética tanto en variedades vegetales como en especies animales y acuícolas para hacerlas más sostenibles, eficientes y resilientes al cambio climático. El séptimo de los topics va enfocado al impulso de herramientas inmunológicas, vacunas, tratamientos farmacológicos innovadores y tecnologías de control para la prevención y detención de los primeros signos de enfermedades en animales, así como su tratamiento orientado a maximizar la sanidad y el bienestar animal. Y el último, avanzar en la investigación en enfermedades infecciosas y en la resistencia antimicrobiana para contar con ecosistemas de investigación y sistemas sanitarios preparados para diagnosticar, prevenirlas y tratarlas. Bueno, pues bien, como decíamos, los proyectos tienen que estar enfocados a uno de estos topics y solo a uno de ellos. El contenido de la memoria técnica que hay que presentar, pues está recogido también en la convocatoria, tiene un máximo de 100 páginas, incluyendo la portada y el índice. Es una memoria que se debe de cumplimentar conjuntamente entre la agencia y el CEDETI. Se deben de cumplimentar todos los epígrafes de la memoria de forma conjunta. Como decíamos, la memoria es única, es un único proyecto, una única memoria, aunque se presenta a 2 ventanillas y la financiación se haga separadamente. El plazo de solicitud, bueno, pues empieza mañana, el 23 de mayo del 2024, y cerrará el 21 de junio del 2024 a las 14 horas, hora peninsular. Este plazo de solicitud de ventanillas coincide con la de CEDETI, como no puede ser de otra forma. Y bueno, pues en el caso de consultas para los proyectos que se presentan a la parte de la agencia, a las agrupaciones de investigación, pues esa es la dirección donde hay que dirigirse. Y por mi parte, pues esto es todo lo que quería presentar de la convocatoria. Y bueno, pues ahora vamos a iniciar el turno de consultas que hayan surgido en el chat, y para ello me van a acompañar pues Lourdes y Lucía. Vale, dejo de compartir, pues a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Marian. Lucía, empiezas tú por la Hola, primera parte y yo sí, continúo por el final. he ido recopilando algunas preguntas de la primera parte, o sea, antes de empezar ya con los gastos elegibles y tal. Y, a ver, he intentado agrupar algunas. A ver, ¿existe alguna figura de coordinación por agrupación o solo hay un coordinador total? Es decir, si... O sea, las agrupaciones que se presentan, que como decíamos tiene que tener un mínimo de 2 integrantes, uno de los integrantes tiene que ser el coordinador, va a ser digamos, el interlocutor único con la ventanilla de la agencia. Ese es el papel del coordinador. Vale. También preguntan con respecto a la responsabilidad solidaria, si hay responsabilidad solidaria entre las dos agrupaciones o solo dentro de cada agrupación. Es independiente, o sea, hay responsabilidad solidaria dentro de la agrupación de agentes de investigación y dentro de las empresas. O sea, los agentes de investigación no tienen que responder del préstamo digamos, de las empresas. Vale. ¿Puede ser beneficiarias dos empresas del mismo grupo empresarial? Siempre y cuando tengan un CIF independiente, sí podrían ser. También preguntan si las unidades de I+D
empresariales, ¿en qué agrupación irían? En la parte empresarial, en la parte de CDT. Otra pregunta que se ha repetido es que si pueden participar universidades o centros de investigación o empresas de otros países de Europa. Fuera No, de tienen que estar establecidos en el territorio nacional. solo territorio nacional. Solo tienen que tener un FIP de España. Vale. También hay varias preguntas sobre los derechos del proyecto. Si la empresa pierde los derechos del proyecto o se los queda el CDTI. Hay varias preguntas en relación con esto. Yo las preguntas relacionadas con las agrupaciones CDT me gustaría que se dirigieran directamente a CDT porque bueno, hay matices que igual no tenemos con seguridad y prefiero que se contesten en la ventanilla de CDT. Vale. ¿Pueden ser beneficiarios dos centros dentro de un mismo OPI? Dos centros dentro de un mismo OPI, Dos siempre y cuando centros que tengan, pertenezcan a un mismo OPI. siempre y cuando tengan una naturaleza jurídica independiente, sí. Vale. ¿Y los campus de excelencia internacional? Es decir, son consorcios de universidades. ¿Un consorcio de varias universidades podrían participar? Eso no están contemplados como beneficiarios. Vale. ¿Hay alguna también con relación al presupuesto? Si el presupuesto mínimo del CDTI que has comentado de los 600.000 euros también es de costes directos o de costes indirectos. Para el CDTI el presupuesto mínimo no son 600.000 euros. Ellos tienen un rango de presupuesto entre 3 y 8 millones y hay un mínimo de 175.000 por beneficiario. Los 600.000 euros son de la agrupación de agentes de investigación. Es el presupuesto mínimo de la parte que se tiene que presentar a la ventanilla de la Agencia Estatal de Investigación. Y son en forma de costes directos. También preguntan por el IP. Si el IP de la parte digamos, de la agrupación de la agencia no ha quedado claro a dónde tiene que En pertenecer. estos proyectos no existe la figura de IP como tal. Los beneficiarios son las entidades. Por supuesto, en las entidades detrás están los investigadores, pero no existe la figura de IP como pasa en los proyectos de investigación o prueba de concepto. Vale, veo que hay algunas que siguen preguntando sobre el tema de los coordinadores, pero yo creo que ya ha quedado claro, no hace falta. Vuelvo a repetir, si dos grupos de investigación de un mismo instituto se consideran como dos entidades. No, o sea, dos grupos de investigación no, o sea, tiene que ser una sola entidad, porque tienen que tener una naturaleza, o sea, un CIF independiente. Vale. También veo que han entrado algunas ahora sobre los TRL. Si es necesario llegar a un TRL determinado. No está establecido, sí que es el marco europeo, pues el desarrollo experimental, digamos que es decíamos que los proyectos tienen que tener una combinación de investigación industrial y de desarrollo experimental. Desarrollo experimental está en torno a un TRL 6 en la Unión Europea, pues eso es aproximadamente lo que se espera de estos proyectos. También preguntan por el principio de NSH, si va a haber que justificarlo en este caso. No, esta convocatoria no está financiada con el plan de recuperación, afortunadamente no tiene principio de DNSH. Y también preguntan si es necesario aportar algún acuerdo de consorcio. No, no es necesario presentarlo. Esto no quita que si la agrupación cree conveniente establecer un acuerdo pues, por temas de propiedad, de resultados y todas estas cosas, es libre de hacerlo, pero no lo exigimos con la presentación de la solicitud. Preguntan si hay algún máximo de centros de investigación. 10, porque como estamos hablando de que la participación mínima en el presupuesto de la parte que se presenta a la agencia es el 10% del presupuesto para cada una de las entidades, esto nos lleva a que si vamos todos a mínimos, iríamos a un número máximo de participantes de 10. A ver, veo ya muchas aquí que se refieren a costes. Veo que se... Pues si quieres continúo yo. Continúa tú con Ya. los costes y voy repescando si hay alguna de la primera parte. Bueno, yo voy a centrarme un poco más en los costes. También sí que quería comentar que hay muchas preguntas relacionadas con los topics. Y bueno, yo creo que eso es mejor que se vean los descriptores que hay en la página web, porque muchas de ellas están contestadas en esos descriptores, mejor que referirnos a cada uno de ellos, que tardamos más.
Bueno, pues referente a los temas de gastos subvencionables, una de las primeras preguntas fue si era subvencionable el IVA. En este proyecto, o sea, en esta convocatoria sí. Después también hay algunas preguntas relacionadas con los temas con la contratación de personal. Por ejemplo, si son elegibles el personal de gestión para la gestión del proyecto. Bueno, O, si son estrictamente necesarios para la ejecución del proyecto, se podría contratar. Pero bueno, supongo que está hablando de administrativos y sí. demás, que en este caso eso no es elegible. Y también hay algunas preguntas relacionadas con el porcentaje de dedicación que deben de tener estas personas contratadas con cargo al proyecto. Si Pues pueden el ser que de un sea necesario 25 para realizar la actividad. Lo único que en el contrato ya hemos dicho que debe de aparecer el porcentaje que se dedica al proyecto justificadamente, pero no hay una limitación. efectivamente. Y después también hay varias preguntas relacionadas con el equipamiento, con el inventariable. Hay varias preguntas relacionadas si realmente lo que es financiable, o sea, lo que es elegible es la amortización o la compra del equipo, o si o Pues depende del tipo de entidad, si va a costes totales o costes marginales. Hay varias eh, preguntas relacionadas con eso. el inventariable digamos que se financia la amortización siempre y cuando y la compra si la duración digamos, si el uso del equipo coincide con la duración del proyecto. Y luego también hay algunas relacionadas con los costes indirectos. Por ejemplo, en el caso de las entidades que van a costes marginales y que el personal propio realmente no es elegible, pues consideran si se tiene en cuenta para los costes indirectos ese porcentaje, vamos, esa El cantidad que porcentaje se de debe de costes poner. indirectos es sobre la cantidad de costes directos concedidos. Con Exacto, lo cual, como el personal propio no se concede, pues no estaría incluido. eso es. También si esos costes indirectos se tienen en cuenta para la cantidad mínima que debe de solicitar el proyecto. No, hay que pedir una cantidad mínima de 600.000 euros de costes directos. Eso Los es. costes indirectos los calcularemos, o sea, hay una partida reservada para ellos y se calcularán luego a la hora de la concesión. Pero lo que se presenta son 600.000 euros de costes directos. Y luego también hay alguna pregunta relacionada con los viajes. Comentan que si son elegibles las reuniones técnicas del consorcio, Sí. la asistencia a congresos Hemos dicho que congresos no. y luego si hay alguna limitación de financiación de viajes para los distintos beneficiarios. En principio no hay una limitación, no hay una cantidad límite. Sí que es cierto que, bueno, pues, bueno, sí, perdón, está puesto en la transparencia. A ver, para no equivocarme exactamente en las cifras, pues no está puesto, perdón. Está reflejado en la convocatoria que los importes de manutención y alojamiento pues sí que están limitados, dependiendo si son viajes nacionales o internacionales. Si hay una limitación, está establecida en la convocatoria. Yo, como es bastante, hay mucha casuística, yo creo que es mejor leerlo en el apartado de viajes, pero sí que hay una limitación en función de si los viajes son fuera o dentro de España, sobre todo para el tema de manutención y alojamiento. Y luego también comentaban si había alguna limitación en cuanto al coste de personal cuando van a costes totales. Limitación, no sé a qué se refiere, del, Pues, del por coste ejemplo, hora, sí, el supongo. coste hora, exacto. Bueno, pues en principio en esta convocatoria no hay ninguna limitación del coste hora. Y bueno, luego hay muchas, pues eso, relacionadas, ya os digo, con los retos, vamos, con los topics, que yo creo que eso es mejor que se lea los descriptores, porque Sí. si no... también hablan si hay alguna incompatibilidad con tener algún otro proyecto, por ejemplo, de la convocatoria de transmisiones del año pasado.
como hemos dicho, la convocatoria, la parte de la agrupación de la agencia es compatible con cualquier otra, digamos, ayuda, siempre y cuando pues, nos esté financiando, evidentemente, lo mismo. Yo creo que ya se repiten un poco. Sí, yo he rescatado alguna por ahí sobre la memoria. Si Ah. hay un número mínimo de páginas en la memoria y Número si, mínimo no, hay un número máximo de 100 páginas. y De si la hay que memoria coordinada entre CDTI y, digamos, las empresas y las agentes de investigación. o sea, la global máximo de 100 páginas. La global máxima, que es la única que hay que presentar, es esa global. Vale. Y si hay que presentar los currículum de los investigadores. No, no, no hace falta. No, porque ya hemos dicho que en este tipo de convocatoria lo que se está financiando es a la entidad, que tiene un personal detrás que habrá que declararlo, evidentemente, que va a participar en el proyecto, pero no hay que presentar el currículum. También he rescatado una que habla sobre el efecto incentivador, si para la agrupación de la agencia se va a aplicar. Bueno, como en principio hay una restricción, como para el proyecto es el mismo, los objetivos del proyecto son el mismo y la parte de CEDETI sí que existe el efecto incentivador, pues evidentemente el proyecto no puede haber comenzado antes de que comience la, digamos, la ayuda. Vale. También preguntan si una misma entidad puede ser representante de varios proyectos. Sí, no hay limitación de número de proyectos que se pueda presentar. O sea, una entidad se puede presentar a los proyectos que quiera y puede ser coordinador de los mismos sin ningún problema. Pues básicamente creo que Creo que no sé si está entrando alguna nueva, pero en general ya se repiten. sí. Las adendas de los contratos se presentan una vez aprobado el proyecto o en solicitud. Una vez aprobado el proyecto. Hay algunas también referidas a la parte de empresas que, como ya has comentado, yo creo que eso es mejor que directamente Sí. eh, pregunten a CDTI. Sí, vuelven a preguntar si la presentación va a estar, se puede acceder a la presentación. Hemos dicho que sí. Y yo creo que yo no veo así ninguna más nueva que no hayamos contestado. En cualquier caso, pues bueno, cualquier pregunta siempre están los correos específicos que se pueden. Bueno, hablan de si hay alguna plataforma para ver si hay algún listado de empresas que puedan estar interesados y que se puedan poner un poco en contacto. Yo entiendo que no. Yo aquí no hay ninguna plataforma donde exista esto. Sí que, bueno, yo podría redirigir digamos, esta pregunta pues, a las plataformas tecnológicas, que en nuestra página web están publicitadas todas sus páginas web y ellos, digamos que hacen esa labor precisamente de buscar socios para proyectos y para iniciativas. Con lo cual, bueno, sí, yo recomendaría pues, visitarlas ahí las hay de todas las temáticas y utilizarlas a ellas para formar estos consorcios o para saber con quién pueden aunarse para una idea o si incluso si hay alguna idea buscar socios. O sea que yo dirigiría ahí digamos, la pregunta. Muy bien, pues yo no veo así ninguna más. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Marian. Nada. Espero que haya sido útil y bueno, y mucha suerte para los que se presenten. Y bueno, y como indicaba, tanto la presentación como todo el webinario estará disponible en la web de la agencia pues mañana o pasado. Y luego también pues a los correos específicos de la convocatoria se pueden dirigir eh, con preguntas así más concretas, que será más fácil contestar. Muchísimas gracias. Nada. Gracias a todos.